venía, de posterior a hablar de guiñada adversa, tendría que haber hablado de virajes con grandes inclinaciones. Acá está un poco graficado qué es lo que pasa con la sustentación o las fuerzas que hacen que mi planeador o mi aeronave giren. Cuando estamos en vuelo recto nivelado, tenemos el peso y la sustentación hacia arriba. Cuando estamos en un viraje con alguna inclinación determinada, en este caso con gran inclinación, mi componente de sustentación eh, me apunta por un costado, perpendicular a la línea de envergadura. Entonces, la componente está descompuesta hacia el centro del viraje, es lo que me empuja y me cambia la trayectoria de la aeronave. Fíjense que para generar o para hacer un viraje con una gran inclinación, yo voy a tener que virar con dos cosas. La primera, con el rolido de mi aeronave. Y la segunda, con aplicación con el pitch. Voy a tener que hacer pitch up para tener, para poder ser lo que llama cerrar el viraje. O aumentar el ángulo de ataque crítico, tener mayor sustentación. ¿Por qué? Porque ahora, si yo descompongo esta fuerza, voy a tener en un viraje inclinado un vector, si hago una descomposición, un vector horizontal muchísimo más grande, una fuerza que me tiende a hacer el cambio de trayectoria muchísimo más grande que, que la fuerza hacia arriba, ¿no? Acá yo tendría que hacer un vector horizontal y de acá para acá un vector vertical. Entonces ese vector vertical es bastante más chico que el del peso, me tendería a caer, entonces tendré que hacerle alguna corrección a esa trayectoria o a la aeronave en vuelo para poder aumentar aún más este vector. Entonces esta fuerza se va a tener que transformar, venir a parar acá para que esta componente sea igual al peso. Eso lo voy a tener que hacer aumentando la sustentación. ¿Cómo puedo aumentar la sustentación? Aumentando el ángulo de ataque. ¿Cómo aumento el ángulo de ataque? Aplicando pitch up, por ejemplo. Entonces es la manera de compensar la fuerza para no caerme en un viraje con grandes inclinaciones. Como tengo grandes inclinaciones, voy a tener que aplicar tanto rudder como para compensar la guiñada adversa. Este ala va a tener muchísima más sustentación que esta, entonces esto encima va a tender a tirar para afuera. ¿Ok? Creo que... ¿Consulto? ¿Puedo consultarte Sí, algo? claro, Hola, consulta. Marcos. Hola, ¿Cómo chicos. andás? Bien. Pitch up para compensar en el planeador y en un avión, motor, También, potencia. también. Generalmente en el avión uno en un viraje escarpado le tiene que dar más potencia, más motor y pitch up, las Ah, dos cosas. sí, O porque sea, el viraje perdés la. Ah, claro, sí, está sí, claro. sí. No, yo de planeador, poco. Nada. ¿No? Exactamente. En el motor, como tengo otra cosa más, le doy más potencia. Ok, claro, claro. Gracias. Bueno, esto creo que también lo mencioné el otro día cuando hablamos de factor de carga, de que el factor de carga en una aeronave es independientemente de cualquier cosa, pues es un problema matemático. Para este ángulo de banqueo de 60 grados, el factor de carga es 2, entonces voy a necesitar dos veces voy a tener la sustentación requerida para poder mantener la aeronave en vuelo. Eh, Mucho más no nos vamos a meter acá, entonces ahora nos vamos a empezar a meter o a empezar a hablar de qué nos puede pasar si si empezamos a tener problemas o a desatender. ¿Qué es lo que nos pasa cuando empezamos a combinar cosas? Es la compensación de la guiñada adversa, el exceso o defecto de uso del rudder y es jugar mucho con el ángulo de ataque. Y vamos a empezar a definir dos cosas. Bueno, en un viraje, el problema que puedo tener, sobre todo si estoy virando una térmica que la quiero cerrar y quiero volar relativamente lento para poder hacer el viraje más cerrado, ¿no? Porque el radio del viraje que yo vaya a hacer, si tengo una térmica que esté muy localizada y lo tengo que virar muy cerradito, si estoy volando a mucha velocidad, voy a abrir mi radio
de viraje. Entonces, para poder cerrarlo, voy a tener que volar a menos velocidad. Para volar a menos velocidad, voy a necesitar más ángulo de ataque crítico. Y si tengo mucho ángulo de ataque crítico, me estoy poniendo al borde de una pérdida. Y encima estoy haciendo un viraje eh, escarpado, o sea, con un gran ángulo de inclinación, donde tengo un factor de carga muchísimo superior, donde preciso mayor sustentación. Bueno, se me empieza a desencadenar una sucesión de hechos que me pueden meter en una condición que me puede sorprender. La realidad es que hacer una barrena no le causa problema a nadie. Si la sabemos reconocer, si realmente estamos en una barrena y si tenemos altura suficiente y si tenemos completamente claro de qué manera salir y si suceden todas estas cosas, de las cuales todos como instructores deberíamos estar familiarizados, no habría mayores inconvenientes. Bueno, ¿cuándo se produce un spin o una entrada en barrena? Bueno, se produce cuando el ala del avión o del planeador supera un ángulo de ataque crítico o entra en pérdida. En ese punto voy a tener una vibración de los planos, o sea, pierden sustentación para poder entrar en una barrena. O sea, si yo no hago nada y excedo el ángulo de ataque crítico, yo podría tener un indicador de ángulo de ataque crítico en mi planeador dibujando, limitando la palanca. Si yo pudiera poner algo en el comando que me marque los puntos de exceso de ángulo de ataque crítico, podría ser un indicador. Pero bueno, excedo el ángulo de ataque crítico porque vengo sin velocidad, entonces en ese punto me vibran las alas, me descuelgo, entro en pérdida. Si yo entro en pérdida y mi planeador no tiene ninguna tendencia a tener algún quilombo de asimetría de sustentación, si están las dos alas bien niveladitas y yo no hice nada con el rudder, los dos planos entran en pérdida de manera simultánea, entonces me caigo hacia abajo. No tengo ningún problema, eso es una pérdida total. Si tenía un ala un poquito más levantada, que venía haciendo un viraje, y excedo el ángulo de ataque crítico, el ala que estaba superior, no estamos haciendo nada con el radar, tenía más ángulo de ataque crítico. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a estolear primero ese ala. Entonces se va a estolear el ala, y va a caerse el ala que se está estoleando. Esa es la entrada accidental en barrena. Yo, con un buen uso del radar, podría no recorrer esto que tenemos acá en el gráfico. Fíjense que acá entramos en pérdida y empezamos a girar respecto del centro de gravedad para el lado que se inició la barrena. Si yo le diera suficientemente radar, si yo entro en barrena y tiende a irse para un lado y ya en ese punto le pego radar y voy tac, 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 como un radar, puedo estar con el planeador cayendo así, como un barrilete, y no voy a girar para ningún lugar. ¿Por qué? Porque previo a que tienda a enroscarse, por decirlo de alguna manera, yo lo paro con radar, entonces evito la barrena, digamos, propiamente dicha. Para hacer una barrena bien hecha, lo que debería hacer es, en ese punto, cuando están los dos planos en el punto de exceder el ángulo de ataque crítico, cuando estoy en pérdida, lo que hago es full radar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hago full radar, por ejemplo, izquierdo, lo que me va a pasar es el ala izquierda se va a quedar con muchísima menos velocidad que el ala derecha. Entonces el ala derecha va a estar volando y la izquierda no. Entonces voy a empezar a girar hacia la derecha. O sea, se me entra en pérdida un plano, el otro no, que después va a terminar entrando en pérdida. Entonces voy a empezar a hacer un giro respecto de un eje vertical y voy a desarrollar un spin. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta acá? Negativo.
Bueno. Eh, Mariano, ahí te puedo hacer una pregunta, Mauro. dale, No sé dale. si corregime si es bien o mal lo correcto o no lo que voy a decir, pero es por eso tal vez una de las causas por la cual el timón de dirección es el último comando que pierde efectividad durante o antes de entrar en pérdida. Pues también es el comando que me va a ayudar a mí para poder sacarlo antes de perder lo que es elevador y alerones también. A ver, y la pregunta, perdóname, porque ¿cuál sería la pregunta concreta? No, Si el radar... si es justamente también por esa una de las causas de la cual se diseñan las aeronaves de esa manera para nunca perder efectividad en el timón de dirección. Claro, el radar queda. En realidad todo va a tener efectividad, porque vas a tener una velocidad indicada. Y uno mantiene la barrena, ¿por qué? Porque le está haciendo que la aeronave exceda el ángulo de ataque crítico, pero va a estar en ángulo de ataque crítico, pero vas a tener una velocidad determinada, que si yo aplico alguno de los comandos, voy a tener respuesta, o sea, de todos los comandos. O cualquier cosa que haga sobre mi aeronave va a tener respuesta, ya sea radar, pitch y rolido. En todo. ¿Por qué? Porque mi avión no va a estar volando, no porque sea un flan que no tiene nada de velocidad, sino porque está excediendo el ángulo de ataque crítico. Y ese exceso de ángulo de ataque crítico lo encontré o lo alcancé por hacer alguna aplicación determinada de comandos. En este caso es pitch up hasta exceder el ángulo de ataque crítico, cuando el avión está estoleado o el planeador, full radar, y entonces empiezo a rotar para una de las direcciones. Pero en cualquier punto de la barrena, de esto que están dibujados, yo cualquier cosa que haga con los comandos, todos tienen efectividad. Voy a tener efectividad de radar, voy a tener efectividad de alerones y voy a tener efectividad de timón de profundidad. Todas. ¿Cómo sé que estoy en una barrena? Bueno, porque por todas estas cosas que dicen acá. O sea, voy a estar proa abajo, o sea, se me va a caer la proa de mi aeronave rápidamente. Voy a tener una rápida velocidad una velocidad de rotación sin tener una aceleración de gravedad. Voy a estar aproximadamente una G. Voy a tener baja o vacilante velocidad indicada. Si yo miro el velocímetro, voy a estar con una velocidad indicada. Va a ser vacilante porque el velocímetro, suponete que estamos haciendo una barrena, no sé, en un Puchax o en algo. Voy a tener indicaciones 20, 80 kilómetros, 20, o sea, tengo oscilantes. Alta tasa de descenso. Y el elevador, voy a detectar que estoy en barrena, ¿por qué? Porque voy a estar con todo el pitch up, todo el elevador, todo el comando atrás, y a partir de, por más que siga tirando más atrás, o si no lo tengo todo, por más que lo suba, no voy a elevar la proa. Eso es lo que me va a permitir darme cuenta que voy a estar en una barrena. ¿Cómo hago para salir de esto? Bueno, ¿cuántas vueltas puedo dar? Las que quiera. Dependiendo de la homologación que tenga la aeronave. En un avión, si es FAR 23, está certificado. Para certificar un FAR 23, que debería dar 6 vueltas de barrena y a la sexta vuelta de barrena salir sin ningún problema. O sea, una barrena completamente desarrollada. Eso es una de las cosas que me permite certificar una aeronave FAR 23. Con el planeador, aproximadamente lo mismo. A medida que doy vuelta, me acelero o no, sigue manteniéndose todo esto exactamente igual. ¿Cómo salgo de esto? Lo primero es entender qué es lo que nos está pasando. Por eso es tan interesante haber estado en una barrena y que el alumno pase por alguna barrena. Y de hecho, lo bueno de todo esto es que en el curso de piloto de planeador se siguen haciendo barrenas, cosa que no sucede cuando uno hace un curso de piloto de avión.
O sea, un instructor de avión te dice, no, bueno, si entras en barrena, lo que deberías hacer es parar la rotación con rudder y después aflojar el comando y después darle velocidad y después lo sacás. O sea, te lo cuentan y hasta ahí, porque encima no sé si es tan así como te lo cuentan. Entonces lo que deberíamos hacer es primero saber qué es lo que nos está pasando, o sea, un adecuado nivel de conciencia situacional. Para tener eso no me debería asustar, debería tener el cuerpo relativamente acostumbrado a que me gire el terreno abajo, porque si no voy a perder la conciencia situacional y no voy a saber si estoy girando para la derecha o para la izquierda. Entonces, si no sé para qué lado estoy girando, lejos voy a saber cómo hago para parar la barrena. Entonces es ver lo que me está pasando y después relajar el comando, porque voy a estar con el comando atrás. Eso lo que me va a hacer es que mi aeronave empiece a volar. ¿Por qué? Porque le voy a restablecer el ángulo de ataque, lo voy a sacar del ángulo de ataque crítico, pero voy a estar girando, se los cuento así, pero vamos a después hacer un poco todas las cosas juntas. Y parar la rotación. Si estoy rotando a la izquierda, tendré que full rudder a la derecha para dejar que rote. Luego voy a estar volando sin rotar y en una línea aproximadamente vertical, lo que a partir de ese momento se me van a empezar a incrementar las velocidades indicadas con una velocidad, a una tasa de cambio altísima, con lo cual me voy a tener que cuidar, porque si me duermo volando para abajo, me va a aumentar la velocidad al extremo de romper el planeador, y después voy a tener que restablecer el vuelo recto y nivelado. Entonces, para restablecer el vuelo recto y nivelado, voy a tener que hacer suavemente pitch up hasta salir horizontal. Suavemente digo, ¿por qué? Para no cargarlo, porque si yo me asusto y hago pitch up, lo cargo y puedo exceder la limitación de carga de mi aeronave. Entonces, si estamos en barrena, entramos en barrena, relajo el comando en forma simultánea a parar la rotación con rudder, y una vez que estamos volando hacia abajo, la mayoría de los planeadores y aviones, si suelto todo, va a salir en barrena, pero va a salir de la barrena, pero si la queremos ayudar, vamos a salir un poquitito más rápido. Entonces, recupero el ángulo de ataque, salgo del ángulo de ataque crítico, paro la rotación. Para parar la rotación debería darme cuenta para qué lado estoy rotando, y recupero suavemente la barrena, con tranquilidad. ¿Qué pasa si aplico alerones cuando estoy en un spin desarrollado? Me acelero, entonces no voy a jugar con los alerones salvo que quiera divertirme un poco, porque si estoy en un spin y roll-ups, te acelera la barrena a una tasa bastante grande de velocidad. Es divertido, pero no necesario hacerlo. Bueno, esto es una barrena. Bueno, acá les pongo un videíto, no es en planeador, pero la barrena, una vuelta y sale. El problema es que podemos hacer entrar en una barrena accidental o podemos entrar en una barrena o un spin adrede, porque lo quiero provocar yo, porque lo quiero hacer para divertirme, para dar instrucción o porque quiero hacer esa maniobra. El problema está si creemos que estamos en una barrena. Para estar en una barrena deben pasar todas las cosas que dije antes. El problema es que si no es una barrena, lo que podemos estar haciendo es una espiral descendente, que es algo parecido a la barrena, pero no lo es. No lo es, ¿por qué? Porque ¿cuándo puedo entrar en una espiral descendente? Y acá quiero que esto lo focalice muchísimo, porque debería estar prohibido decir que la barrena, que cuando uno está en una barrena, el planeador o el avión describe una espiral respecto de un eje. No describe una espiral, porque si describe una espiral estamos hablando de otra maniobra, que es una espiral descendente. Y una espiral descendente es peligroso, cosa que no es un spin o una barrena. ¿Por qué es peligroso una espiral? Porque
justamente lo que es una espiral descendente es un viraje con una inclinación, de gran inclinación descendente. Y si uno hace un viraje con inclinación grande, tenemos nuestra aeronave cargada por el factor de carga, por el ángulo de banqueo. Y aparte, si estamos virando de forma descendente, a medida que descendemos se incrementa la velocidad indicada. Entonces, estamos realizando espirales o virajes escarpados descendentes donde tengo aumento progresivo de, de velocidad y factor de carga muy grande. O sea, cualquier movimiento que le haga a mi planeador o a mi aeronave, voy a exceder la limitación de velocidad o de carga, entonces lo voy a romper. ¿Es fácil entrar a una espiral descendente? Sí. Si uno puede hacer una espiral descendente porque hace un viraje, por ejemplo, un viraje escarpado y relaja el comando, entonces se me cae el planeador en el viraje, entonces voy a estar haciendo un viraje perdiendo altura. Me voy a dar cuenta, ¿por qué? Porque tengo velocidad, no estoy girando respecto a un punto y tengo un factor de carga que lo siento en el cuerpo. ¿Es fácil o probable entrar en una espiral descendente o terminar en una espiral descendente si quiero hacer una barrena? También. ¿Por qué? Porque si uno va buscando un ángulo de ataque crítico y antes de estar estoleado o antes de exceder el ángulo de ataque crítico aprieta full rudder, cree que va a estar entrando en un spin, pero lo único que está haciendo es metiéndolo en un viraje porque acelera mucho un ala y desacelera el otro, pero si las dos están volando, empiezo a bajar girando y haciendo una espiral. Entonces, de una barrena con aplicación de full rudder previo a estar, de querer hacer una barrena con aplicación de rudder previo al momento de aplicarlo, también uno puede terminar una espiral descendente. Así que debemos tener muchísimo cuidado porque sucede todo lo que dice acá. Estamos con la prueba baja, tenemos baja velocidad de guiñadas, o la que querramos. La velocidad indicada se incrementa gradualmente, las G se incrementan y el banqueo se incrementa. O sea, es una porquería que si no me doy cuenta, aparte de perder muchísima altura, sobrecargo la aeronave. Así que tenemos que saber diferenciar muy bien estos dos tipos de maniobra porque puedo hacer una cagada. Sí, ¿alguien Marco, quiere hacer? Sí, sí, perdona, ahí Carlitos te escribió por chat. a ver, Carlitos. Una pregunta. Yusi. Sí, gracias, Martín. A ver, ¿qué pasa? Carlitos dice, ¿no tenés micrófono? Se acelera. Cualquier cosa que le hagas con los alerones se acelera la barrera en el sentido de giro. Contrario, también no te va a cambiar la velocidad de rotación, pero inclusive hasta se acelera más rápida, o sea, como es más brusca, o sea, es una porquería. O sea, para... Lo empeoraríamos, digamos. ¿Eh? Empeoraríamos la situación. Sí, según desde el lado que la quieras ver, porque si hablamos de empeorarla o no empeorarla, porque no sé, si uno está haciendo acrobacia, tal vez quiere, de hecho, Sí, sí. cuando uno hace acrobacia, uno puede caer y uno tiende a hacer trampa y aplicar alerones para que la barrena se vea más linda abajo y para que te pongan mejor nota. Entonces, hay que tratar, uno hasta lo busca para hacer la vuelta de barrena más rápida, qué sé yo, perder menos altura, que todo suceda más rápido, que el que te está viendo, si todo pasó más rápido, que no alcance a ver los errores, pero se nota muchísimo. De hecho, hay muchos, en juzgamiento de acrobacia se ponen muchos ceros por hacer eso. ¿Se puede hacer? Sí.
Pero respondiéndole a Carlitos, no cambia el giro, o sea, se descontrola. O sea, ponerlo en contra a veces se tiende como a achatar más y girar más rápido. Y depende mucho también el tipo de avión que lo haga. Bueno, gracias Martín por avisar. Carlitos, no sé si te respondí, no sé, pero bueno, cualquier cosa tirámelo por chat. A ver. Sí, no sé si anda mi micrófono, pues no sé por qué no anda. Ahí se te escucha, fantástico. Ah, está, perdón, pues no sé, no funcionaba. Gracias, sí, recontra respondido. No, la duda era si el accionar era el mismo, independientemente para qué lado aplicara el alerón, nada más. Pero me la respondiste, joya. Sí, sabés que a veces podés pasarlo, si es muy brusco y tienes mucha efectividad, podés seguir girando para el mismo lado, pero termina invertido. O sea, seguís el mismo sistema de barrena, pero por ahí te invertís. O sea, vas girando para el mismo lado, pero te pasás a barrena invertida, según la efectividad que tenga. Bueno, diferencias, las vimos, el pin versus espiral, simplemente detectarla, esta la vamos a pasar porque si no se hace medio lento. Y bueno, lo voy a sacar. Bueno, acá tenía un videíto donde se ve que la cantidad de vueltas que se pueden hacer de una barrena, y no pasa nada y no se acelera. En el anterior se veía lo que pasaba con la velocidad indicada. Pero ven, esto está hecho en un extra, que el extra es, si hay, lo único feo que tiene es la barrena, porque es como media plana, fea. Pero ven que no tiene aplicado alerones y gira siempre a la misma velocidad. Bueno, no hay mayor inconveniente con la barrena. Y es todo lento. Uno puede, si la hizo, si pasó por esa situación, puede contar tranquilamente la cantidad de vueltas, termina siendo lo mismo que hacer un viraje descarpado o menos que escarpado. La verdad que no hay inconvenientes. Simplemente uno debe saber cómo entrar y cómo salir. Más que nada cómo salir, porque si terminamos de una barrena accidental, vamos a tener el factor sorpresa, entonces lo deberíamos poder anticipar. Déjenme cerrar un micrófono, a ver quién es. Ahí está. Bueno, nos vamos a meter en slipping y skidding, o sea, los efectos de hacer un viraje descoordinados y el tipo de final que tienen. O lo que es lo mismo, hacer excesos o corrección en exceso o en defecto de guiñada adversa. ¿Sí? Un viraje coordinado es el que todos esperamos, porque es aquel que le aplicamos. A ver, perdón, que te respondo pregunta de Brian. No fue pregunta, fue solo comentario. Comentario. Bueno. Lo que esperamos en un viraje bien hecho, por eso le llamamos coordinado, es aplicar el rudder justo para compensar la guiñada adversa. Entonces es lo que se llama un viraje coordinado, que es lo que tenemos en la primera columna. Luego tenemos en la segunda columna lo que se llama un viraje deslizado y en la tercera un viraje patinado. O sea, es exceso y defecto de rudder. En la tercera está completamente magnificado. ¿Por qué? Porque se le aplica todo el rudder y el avión tiende a tener menos inclinación, pero es lo que sucede. Bueno, nos vamos a adelantarnos un poquitito a esto, y el peligro es, más que nada suceden estas cosas o el peligro de esto es hacerlo a baja altura, y aparte es que uno no lo espera. Entonces, a través de hacer un viraje patinado o deslizado,
uno, o por tener exceso de efecto de radar, uno puede terminar en un spin accidental, y como es accidental, tarda en darse cuenta que está en un spin, porque le está pasando algo raro y tal vez cuando se dio cuenta ya dio una vuelta, y si estaba cerca del piso ya está dentro del piso. Entonces es una situación fatal. El problema es que la mayoría de estas descoordinaciones suceden a baja altura, y es muy común que ocurran cuando uno está en el patrón de tráfico y en un planeador está aproximadamente a 200 metros, y si se descoordina y entra en barrena, es probable que termine contra el piso. Y si lo ideal sería que todo el mundo esté familiarizado, porque si puede detectar rápidamente que está en una situación de barrena o spin, con radar lo acomoda y tal vez lo pueda sacar previo a pegarle al piso. Entonces, por eso es tan interesante estar familiarizado con esto, o saber qué es lo que pasa en función a cada uno de los excesos de efecto. Bueno, ¿por qué el skid turn es más peligroso que el slip? Bueno, ahora vamos a ver por qué. A la mayoría de los alumnos se les enseña a mantener la aeronave coordinada cuando se realiza una pérdida. Sí, eso es común. Uno cuando sale en la etapa de instrucción que le enseña a hacer pérdidas, le dice, generalmente a mí nunca me pasó que un instructor me diga descoordinalo, salvo cuando haciendo algo específico. Pero hacer una pérdida descoordinada nunca pasa. Y en general a todo el mundo le dice, bueno, no toques los alerones, o primero parar si tiende a rotar con radar, o lo que sea. Pero el problema es que nadie le enseña a hacer al alumno una pérdida no coordinada, y el problema es que todas las pérdidas accidentales generalmente ocurren justamente, accidentales no intencional, y con la aeronave en una condición no coordinada. Entonces es aún más peligroso, porque encima están en una situación que nunca pasaron. Y es lo que digo, por lo general ocurren de manera involuntaria a baja altura en circuito de aproximación, generalmente en el tramo de básica para final. ¿Por qué? Porque es probable que hayan hecho la inicial muy cerca de la pista, entonces cuando hacen el tramo de básica se tienden a quedar, a pasarse de la pista. Y entonces, para no pasarse, para quedarse para mantener el eje, sucede algo contradictorio, porque uno lo que debería hacer para poder cerrar el viraje, debería aumentar el ángulo de banqueo, porque si entendemos todo lo que venimos hablando de aerodinámica y aumentamos el ángulo de banqueo, me crece el vector que me empuja hacia adentro del viraje. Pero lejos de eso, tendemos a pensar que incrementar el ángulo de banqueo a baja altura es peligroso, entonces lo que terminan haciendo es aplicando radar. Porque tendemos a pensar que el radar lo tenemos para virar, entonces le metemos más radar para que el morro se meta en el, ¿cómo se llama? En el eje de la pista. Entonces lo que estamos haciendo es descoordinando el avión, y generalmente esta aproximación la estamos haciendo a una velocidad relativamente baja. Y digo relativamente baja, ¿por qué? Porque vamos a estar en el planeador, en el triangulito amarillo, estamos en la mejor tasa de planeo, que no está muy lejos de la velocidad, y pongo comillas de pérdida, porque es la velocidad que me lleva a una posición de un ángulo muy próximo al ángulo de ataque crítico. ¿Por qué? Porque es lo que me permite volar a baja velocidad. Entonces estoy con una combinación fatal. A baja altura, tratando haciendo una aproximación donde tengo relativamente poca velocidad, y en ese momento metiendo a pasar, y me olvidé de todo lo que hablamos acá, y digo, para poderme meter en la pista, que es efectivo. Porque si yo le aplico radar, me voy a meter en la pista, pero me voy a meter en la pista en una condición anormal. Me voy a meter en una pista en una condición anormal, ¿por qué? Porque estoy descoordinando el planeador. Y cuando descoordino el planeador, acá, bueno, vemos claramente por la posición de la lanita que también está descoordinado,
voy a meterme en una situación poco deseada, que es la que vamos a ver ahora. Bueno, esto no sé si es tan así, pero fíjense que acá parece que por acá está la pista, qué sé yo, no se ve muy bien, y fíjense la posición de la lanita, el efecto que tiene, el exceso de radar. En este caso pareciera ser no sé, si hice algo a propósito de yo, pero bueno, busqué algo exagerado, pero lo que les quiero mostrar es que es muy común venir descoordinado a baja altura y a poca velocidad. Y ahora nos vamos a meter en el problema real. No le sucede solamente a los planeadores, le sucede a todos, le sucede a los aviones, y últimamente hubieron muchos, no sé si fue esta condición, yo sospecho que sí, muchos accidentes en circuitos fatales con aviones, y es probable que pase por esto. Que en este punto me tiendo a pasar, y en lugar de incrementar el ángulo de banqueo, aplico radar y me descoordino. ¿Qué pasa con esa condición? Pasa esto. Venimos haciendo el viraje, supongamos que la pista está acá, en esta línea horizontal, y acá venimos en el tramo de básica, y si continúo el viraje coordinado, voy a venir a salir en esta línea. Pero me paso, me quedo en el margen de la pista, yo debería salir por acá. Entonces me olvido todo lo que vengo diciendo y aplico exceso de radar. Entonces empiezan a aparecer estas cosas. Este alerón tiene, para poder compensar esto y para poder hacer esta situación y aplanarlo, tengo esta posición de alerones, así que acá tengo bajo ángulo de banqueo y, perdón, bajo ángulo de ataque, ¿sí? Y si tengo bajo ángulo de ataque, ¿por qué? Por la cuerda se alinearía con la parte, con el borde de fuga del alerón, con el centro del borde de ataque, entonces tengo una línea que es la cuerda media que está aproximadamente superior al perfil aerodinámico, y en el ala interna del viraje tengo el alerón muy bajo, lo cual me representa un alto ángulo de ataque. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la línea que me describe el borde de fuga con el centro del borde de ataque es una línea que va hacia abajo, entonces el ángulo de ataque acá es mucho mayor que aquel. Entonces, si este ángulo de ataque es mayor, perdón, me pasé, si este ángulo de ataque es mayor, el ángulo de... tengo mayor probabilidad de que deje volar primero el ala interior. Entonces, lo que sucede es que se cae, perdón, se me descontrolaron la diapositiva. Mandé un clic abajo. Entonces, en esta situación deja de volar el ala interna del viraje, y se me cae hago una barrena para dentro del viraje. Entonces, ya vengo con un ángulo de inclinación, tengo poca velocidad, exceso de radar, y me caigo, me meto para dentro del viraje y entro en una barrena muy pronunciada. Y fíjense que si está en el tramo de básica para final, voy a tener muy poca altura, y es bastante poco común que pueda salir de esa situación. Entonces, ¿cómo hago para que no me ocurra esto? Tengo que ser consciente de esto, no descoordinar el viraje, o no hacer las cosas para las cuales no fueron inventadas. El radar no fue inventado para girar o para cerrar el radio de giro de un viraje. Fue inventado solo para compensar el ángulo de la guiñada adversa. Entonces, uso tanto radar como sea necesario para compensar la guiñada adversa. Entonces, si me estoy quedando muy abierto en el viraje, ¿qué hago? Antes de aplicar radar, incremento el ángulo de banqueo. Porque por incrementar el ángulo de banqueo no me va a pasar absolutamente nada. Ojo, tampoco lo voy a hacer muy bajo, porque
como vimos, que para incrementar el ángulo, si incremento el ángulo de banqueo, necesito mayor sustentación, entonces para tener mayor sustentación necesitaría mayor velocidad, y bueno, todo lo que se me ocurra. Pero hasta un ángulo relativamente adecuado es mucho menos peligroso que aplicar exceso de radar. Bueno, esto es el peligro del skidding, me caigo para adentro. Otra posibilidad que tengo es defecto de radar para compensar la guiñada adversa o no compensar la guiñada adversa. Entonces me pasaría esto. Fíjense que yo vengo haciendo el viraje, el alerón del lado adentro del viraje está hacia arriba para que tener menos ángulo de ataque, entonces este ala sustente menos que la de afuera. Y el alerón del lado del ala de afuera, del lado del ala de afuera del viraje va a estar hacia abajo, entonces el ángulo de ataque del ala externa del viraje va a ser mayor que la interna. Entonces tengo guiñada adversa, este ala se me tiende a quedar hacia atrás, y yo lo que debería hacer es aplicar radar para compensar ese efecto, para coordinarlo. Si no aplico radar, este ala sigue volando y esta no. Entonces lo que me sucede, o si aplico radar contrario, o si me descoordino, que es bastante parecido a tener poca velocidad y hacer un deslizamiento mal hecho, me meto en esta situación. ¿Cuál es esta situación? Es que como en el plano de este exterior del viraje tengo mucha resistencia inducida y mucho ángulo de ataque, se va a estolear primero, o sea, la resistencia inducida hace que la aeronave se me salga del viraje, y el ángulo de ataque que se estolee, entonces voy a tener este ala para abajo, y de repente se me estolea primero el ala de afuera, entonces se me cae para afuera. Entro en un spin mucho menos inesperado, o mucho menos esperado que el anterior, porque encima empiezo a rotar para afuera del viraje, ni siquiera para adentro. Entonces es más brusco, generalmente uno pasa por la situación de casi del vuelo invertido cuando sucede esto. Y encima de todo, lo que uno tiende a hacer, si no sabe que le está pasando eso, es tratar de acomodarlo con alerones. Y cuando uno lo trata de acomodar con alerones, lo que sigue haciendo es metiéndole más problemas donde ya los tenía, porque lo único que hacen los alerones es acelerar el spin, acelerar la rotación del spin. Entonces terminamos rotando muchísimo más rápido hacia abajo. Si nos dimos cuenta al cuarto vuelta que estamos en un spin y que lo aceleramos con alerones, voy a necesitar muchísimo más efectividad de radar para parar esa rotación, voy a perder más altura hasta darme cuenta y me voy a chocar el piso más rápido. Entonces es el problema de el sleeping. Para que me crean que realmente suceden así las cosas, le pongo un video. Fíjense que acá tengo la bolita que me permite ver la coordinación del viraje, o la cantidad de compensación de la guiñada, o efecto y defecto de guiñada adversa, de corrección de guiñada adversa que hago. Y fíjense qué es lo que le pasa a la aeronave. Fíjense que claramente hay como para, si no se veía, acá les puse en el video el instrumento. Estoy haciendo un viraje hacia la izquierda, falta radar, o estoy compensando de manera defectuosa la guiñada adversa, excedo el ángulo de ataque crítico, y fíjense lo que pasa. Barrena hacia afuera. Esto es lo más común en un viraje de básica para final, exceso de radar, y fíjense lo que pasa, me caigo para adentro. ¿Lo vieron? Ahí. Defecto de radar, exceso de radar. Fíjense que la bolita se va hacia afuera, mucho radar. Y adentro. Entonces, si estoy a baja altura, me choqué el piso. Bueno,